Alberto, mi nombre es Helen Constanza Sánchez, estudiante de doctorado de la Universidad de Cuauhtémoc de México. El objetivo de esta entrevista es conocer sobre la legislación educativa de Colombia. Pues antes de comenzar la entrevista me gustaría pues que el profe se presentara. Muy buenas tardes, Helen Constanza. Mi nombre es Alberto Villarrueda. Soy licenciado en Biología y Química, egresada de la UPTC de Colombia. Soy docente de Ciencias Naturales en la educación media y media técnica colombiana. Laboro en el departamento de Boyacá. Actualmente tengo una responsabilidad adicional, es un compromiso con la agremiación sindical Sindimaestros de Boyacá. Ostento el cargo de vicepresidente con la responsabilidad de derechos humanos. Sindimaestros es filial de la Federación Colombiana de Educadores, FECODE, quien cumple 60 años en este 2009. Sindimaestros está también de bodas de diamante, 75 años, y al igual que FECODE estamos adscritos a la Central Unitaria de Trabajadores CUT, quienes son los que dan la defensa por la educación pública colombiana y los derechos laborales y sindicales de los trabajadores de Colombia. Bueno, profe, ¿qué tratados internacionales han intervenido o apoyado la educación en Colombia? Citaré algunos de ellos, por cuanto pues existen varios. Uno de los más relevantes para la educación colombiana, para el pueblo colombiano, es un acuerdo que firmó internacionalmente el gobierno colombiano en el año de 1966. Este acuerdo se conoce internacionalmente como el Acuerdo PIDESC, que es el Acuerdo Internacional por los Derechos Sociales, Económicos y Culturales de los países que suscribieron este acuerdo. Dentro de ellos se enmarca firmemente el respeto a los derechos humanos. Es importante para nosotros como pueblo colombiano, como le decía, este acuerdo, por cuanto se firmó en 1966, el gobierno colombiano ratificó su compromiso con el acuerdo PIDESC en el año 1976. Ello implicó que el gobierno colombiano debería generar una política económica de inversión para garantizar la universalidad de la educación pública en Colombia. Tenía un lapso de 2 años para cumplir con esa progresividad en inversión para la educación pública colombiana. Desafortunadamente, pues, para ese momento no se cumplió. Otro acuerdo importante es un acuerdo que firmó Colombia con la ONU en 1999. Este acuerdo es importante ya que garantiza el derecho a la educación de todo ciudadano, en este caso ciudadano colombiano, desde su primera infancia, su adultez y su adultez mayor. Ello implica que el pilar sobre el cual se cimente la formación para los ciudadanos colombianos esté sobre 4 estructuras, que es la asequibilidad, la accesibilidad, la adaptabilidad y la aceptabilidad. La asequibilidad tiene que ver con que el gobierno colombiano garantiza que todos los individuos o ciudadanos puedan tener acceso a las instituciones públicas del país. En la accesibilidad se puede medir desde 3 ámbitos, que es el ámbito económico, es decir, que se garanticen los recursos; la accesibilidad física, es decir, que la infraestructura sea óptima y de calidad para garantizar el servicio o el derecho a la educación; y la accesibilidad
en cuanto al currículo como tal, es decir, que este currículo se adapte a las necesidades reales de las comunidades educativas. Y esto está inmerso también con la adaptabilidad. Y la aceptabilidad implica involucrar a la comunidad educativa dentro de la construcción del currículo para que ellos, por el liderazgo de los directivos docentes y los docentes como tal, padres de familia y estudiantes, entiendan la pertinencia de los proyectos educativos institucionales en un impacto real a las necesidades de la comunidad educativa como tal. Bueno, profe, ¿en qué normatividad se basa la educación en Colombia? Nuestra educación tiene un fundamento constitucional en primer lugar, es decir, que su cimiento central está en la Constitución Política de Colombia, que fue modificada en el año de 1991. Está también centrada en las normatividades que existen en el país y en la parte jurisprudencial. En la parte constitucional es importante resaltar dos artículos que fueron muy de gran calado para la educación pública colombiana, que son el artículo 91 y 93. ¿Por qué son importantes? Porque el artículo 91 y 93 de la Constitución Política Colombiana rompe el bloque constitucional. ¿Qué implica romper el bloque constitucional? Implica que a través de estos artículos cualquier acuerdo internacional que haya firmado el gobierno colombiano está por encima de la misma Constitución, de su normatividad o de su jurisprudencia. Eso es de vital importancia, ya que el acuerdo PIDESC, firmado en 1966 y ratificado en 1976, ratifica la prevalencia de los derechos humanos y uno de ellos es el derecho fundamental de la educación. Por eso es importante, estos dos artículos son importantes. Desafortunadamente, FECODE tuvo que hacer realidad el cumplimiento parcial del acuerdo PIDESC, firmado en 1976 y que debió haber tenido un compromiso económico del gobierno colombiano desde 1978. FECODE, reitero, tuvo que realizar una acción jurídica en el año 2008 que se vio reflejada en el 2010 parcialmente con un aporte a la educación que no es el que realmente requiere. Por eso el déficit, que no es de ahora sino de años atrás, es muy alto. Pero ratifico, estos artículos son fundamentales en la medida de que pues, se puedan hacer cumplir a través del tiempo y de la acción de nuestra organización sindical FECODE. Otros artículos importantes de la Constitución Política Colombiana son el artículo 67 y 68. No menos importante es el artículo 44 de la misma Constitución y los artículos 356 y 357, ya que en ellos enfatiza la importancia y el compromiso del gobierno colombiano en garantizar los recursos económicos necesarios para que la educación, más que un servicio, sea un derecho fundamental del pueblo colombiano. ¿Cómo se garantiza el derecho a la educación en Colombia? ¿Cómo se garantiza el derecho a la educación en Colombia? Un primer paso se
ha empezado a gestar desde hace poco tiempo, y es el rescatar dentro de los proyectos educativos institucionales la formación en historia, porque pueblo que olvida su historia está condenado a repetirla. Entonces, eso es fundamental y se garantiza a través del conocimiento de las normas, desde la Constitución Política Colombiana, los decretos, leyes que existen en el país y la jurisprudencia que se hace válida para el ciudadano colombiano en cuanto a hacer valer su derecho a educación a través de acciones de tutela, como la acción de tutela 1030 del 2006, la acción de tutela 324 y 323 del año 1994, por citar algunas acciones y hechos de normatividad que pueden garantizar la educación pública. Pero ello implica no solo el que existan las normas, sino que la comunidad educativa como tal, es decir, estudiantes, padres de familia, docentes, alcaldes, gobernadores, se apropien de esta normatividad para conocer sus deberes, cumplirlos obviamente y hacer respetar sus derechos. De lo contrario, simplemente será letra muerta en el papel. ¿Qué decretos o leyes rigen la profesionalización docente acá en Colombia? ¿Qué decretos o leyes rigen la profesionalización docente? En este momento contamos con 2 decretos. Estos 2 decretos cubren un alto porcentaje, o en su totalidad el 100% de los docentes del país. Un 50% de ellos está cubierto por el decreto 2277 del año 1979. El otro 50% de la franja de educadores públicos está cubierto por el decreto 278 del año 2002. Desafortunadamente, en nuestro país no ha sido reconocida como profesión a la profesión docente. Por eso estos estatutos aún no garantizan la verdadera profesionalización del servidor público, del docente, del maestro en Colombia. FECODE sigue dando una batalla a través de la comisión tripartita para conquistar un estatuto único que garantice una verdadera profesionalización del maestro, del docente en Colombia. ¿Qué leyes o decretos se basan las instituciones educativas del país? Bueno, aquí tendríamos que diferenciar 2 cosas, profesor Raeli. Y es lo siguiente: la educación en nuestro país tiene diferentes niveles. Básicamente podríamos hablar de 2 grandes niveles. Un primer nivel que incluye 3 estructuras, que es el nivel de la educación preescolar básica, media y media vocacional, que es donde del tema que estamos hablando centralmente, y un segundo nivel, lo que tiene que ver con la educación superior, es decir, con las universidades o la formación de pregrado y posgrado. En cuanto al primer segmento de los 3 niveles, partiríamos obviamente de la Constitución Política de Colombia. Encontraríamos después de la Constitución, en los artículos mencionados, hago énfasis en el artículo 44, muy importante para nuestra primera infancia. Está la Ley General de la Educación, Ley 115 de 1994, la Ley 715, y tenemos desde el 2015 un decreto, que es el decreto 1075, que compila toda la normatividad existente y que llegue a surgir en materia de educación para estos primeros niveles de educación en Colombia. Algunos decretos importantes